La función del miércoles vimos Danse la Maison, que quiere decir en la casa. Es una película de François Ozon y está basada en una obra teatral de Juan Mayorga, que se llama El chico de la última fila. Bueno, la película es francesa, pues fue rodada en el año, o estrenada en el año 2012, y la elegí para la función del miércoles porque tiene muchos condimentos. Eh, Básicamente es un profesor que se encuentra con un chico que ve que tiene muy buenas aptitudes para la escritura, entonces como que lo empieza a tutelar, empieza a ser de tutor, a ayudar para que mejore su escritura, su trabajo y qué sé yo. Lo interesante que tiene esta película es que primero pasás por distintos climas Mm. y segundo da la sensación, o más que la sensación es una realidad, que va abordando distintos géneros. Empieza con cierto tono de comedia, ironía, tiene unas cosas así de humor ácido, un poco también, y va cambiando el tono la película. De repente empieza a tomar un tono de suspenso, de repente se empieza a poner en un thriller, y a partir de ahí empieza a haber un juego con el espectador también. En el vínculo que tienen estos dos personajes, el profesor y el alumno, empezamos a poder ver relaciones de poder, eh, y cómo ese poder se ejerce y se contrarresta. Y lo más interesante, donde se empieza a torcer la historia, es cuando empezamos a ver situaciones de manipulación, que creemos que están de un lado y terminan estando de otro lado. Y aparte, bueno, tiene una música que va acompañando cada uno de estos tonos, ¿no? Cuando es comedia, la música acompaña estas situaciones, estas escenas. Cuando es suspenso, la música empieza a tener este tipo de tensión. Y incluso hay ciertos lugares donde, no digo que roza el cine de terror, pero hay cierta incomodidad, cierta cosa que empieza al espectador a premiarlo, que hay un poco de esa sensación también, ¿no? Más que nada porque es muy difícil saber qué es lo que va a pasar en la escena siguiente. Uno a lo mejor está viendo, está tratando de adivinar, pero los personajes parece que cobran fuerza y toman las riendas de lo que quieren hacer fuera de, de esto que uno a veces da por hecho. ¿Y cuál crees que es la búsqueda del director cambiando de género? O sea, ¿crees que eso está pensado desde el guión o es algo que se fue dando? Bueno, teniendo en cuenta que está basado en una obra de teatro y que es muy anterior a la película, yo creo que está buscado. Está buscado y a partir de ahí es donde empieza un juego interesante, porque nosotros vemos que los personajes entran en una relación de poder y manipulación, pero hay un momento en la película donde esto empieza a suceder con el espectador también, donde los personajes nos muestran que está pasando algo y nosotros creemos que está pasando algo, incluso podemos llegar a tomar una determinada postura con alguno de los personajes y juega con nosotros también, porque esas posturas van cambiando y parece que nos están contando una historia que a lo mejor no es tan así. Esto sucede un poco en la película, porque el personaje del chico empieza a escribir y hay situaciones donde lo que escribe uno no tiene muy claro si es ficción o si está sucediendo en el universo de la realidad de la película. Entonces ahí empieza a haber un doble juego, lo que pasa dentro de la película y lo que pasa con el espectador. Esto está marcado en muchas escenas puntuales donde los personajes incluso miran a cámara. Cuando miran a cámara, un personaje está rompiendo lo que sería la cuarta pared. La cuarta pared sería la pantalla. Atravesar esa cuarta pared es incluirnos a nosotros como espectadores y hacernos cómplices de lo que está pasando, y en este caso a veces víctimas de lo que está pasando, no solo cómplices. Entonces, la película juega mucho con eso y a su vez, bueno, leí por distintos lugares que hay otros juegos también. El guión es muy inteligente, porque si queremos hablar de formas de escritura o de mecanismos para escribir, para narrar una historia, la película los aborda en esta relación donde el profesor
trata de enseñarle a su alumno cómo se debe hacer mejor. Y a su vez, bueno, en ese caso tenemos literatura. También el guión involucra al arte, porque se habla mucho del arte contemporáneo y si es vacío, si no es vacío, si, si impacta, si no impacta, o si genera algo, o si es una cosa así medio chatarra, superficial. Esto lo vemos porque La mujer del profesor tiene una galería de arte donde aparecen ciertos artículos en venta y hay un juego muy puntual, un juego no, diálogos muy puntuales donde los personajes se cuestionan si eso es arte o si no es arte, y hay un nivel más incluso que tiene que ver con las clases sociales, donde se empieza a preguntar quiénes consumen ese arte, cómo es la vida de, bueno, en este caso estamos hablando de Francia, ¿no? De una clase media acomodada, que hay cierto desprecio porque parece una clase media acomodada artificial, que incluso lo que consume artísticamente parecen de catálogos de revistas. Y todo esto produce distintas emociones y distintos vaivenes en el devenir de la película, donde uno juega a adivinar, uno juega a saber, uno juega a tratar de sacarse de encima lo que está pasando o esa incomodidad, o la vive casi al límite. Entonces el guión me parece que es muy fuerte porque es un guión que se puede desmenuzar desde distintas miradas. Si querés ir a la parte literaria, la película tiene ese lugar. Si querés ir a la parte de crítica social, hay muchas reseñas que hablan de este tema muy puntualmente, como una crítica social a las distintas clases, o quiénes son los que son los dueños del saber, o los dueños de la intelectualidad, o los dueños eh, del conocimiento, y quiénes son los que están anclados en la superficialidad también. Entonces, bueno, ahí ya tenemos arte, literatura, la psicología de los personajes es brillante. Ahí no podemos adelantar mucho, no puedo adelantar mucho porque si no sacaría los factores sorpresa que tiene la película. Está esta cuestión que a veces hay una línea muy delgada y muy borrosa entre lo que es la realidad de lo que estamos viendo y lo que es eh, la ficción de lo que está escribiendo este chico y los trabajos que le entrega a su profesor, como diciéndole, bueno, esto es lo que vos me diste para la tarea que tenía que hacer y esto es lo que te estoy entregando. Casi todos los relatos de este chico los vemos en imágenes, entonces esa línea empieza a ser muy difusa. Y ahí es donde empieza esto, ¿no? Donde nos empieza a involucrar a nosotros como espectadores. Lo que estamos viendo es real, lo que estamos viendo es la creatividad de este chico que escribe muy bien, y hay detalles muy puntuales que invitan a interpretar el final de distintas maneras. La vi 3 veces en total. Las primeras 2 veces que la vi tenía una impresión del final. Cuando la vi por tercera vez dije, a lo mejor es otro el final. Que pueden ser todos también, según como lo interprete cada uno. En mi opinión hay ciertos guiños y ciertas pistas de qué es lo que realmente está pasando. Que bueno, no las vamos a decir acá para que la gente lo pueda descubrir, obviamente, pero a mí me parece que uno de los puntos más altos es eso, es el guión, porque según la mirada que se le ponga o según el punto de análisis donde uno decida pararse, es el eje central o es uno de los ejes centrales de la película. Están todos presentes, pero también hay un juego ahí donde, bueno, ¿y cuál es la parte que me interesa a mí de todo esto? ¿Qué quiero ver yo en esta película? ¿Vos la describirías como una película como incómoda, por ejemplo? O sea, ¿cuál sería si tuvieras que ponerle uno o dos adjetivos? ¿Cuáles serían? Incómoda seguramente y sumamente inteligente porque hay que lograr que una película atraviese todos estos puntos y no solo que se sostenga, sino que sea una película que termine siendo un resultado sólido y donde uno diga, te acabo de ver, ¿no? Es decir, me parece que las dos cosas son las que más van de la mano. Inteligencia, es una película inteligente que desafía un poco tampoco es que uno tiene que sentarse y retorcerse la cabeza y ver qué pasa, o
o tiene que estar sacando grandes análisis, sino que es disfrutable, tiene buen ritmo, a los 5 minutos ya estás adentro. No es esas películas lentas que tenés que ponerle mucho seso. Pero sí hay un ejercicio mental, uno no la mira con liviandad, ¿no? Uno siempre está ahí craneando qué está pasando acá o qué es lo que puede pasar. ¿Y qué fue lo que te hizo elegirla? Bueno, un poco toda esta diversidad de cosas que contiene, y hay muchos momentos donde hay un factor sorpresa, muchos, incluso, bueno, en el final. Entonces me parece que esto de transitar por muchas emociones era algo que valía la pena totalmente para ver. Y más allá de que hay algunas escenas donde uno puede claramente interpretar que no está pasando realmente o que puede ser algo de ficción, la película tiene esa sensación de que está anclada en la realidad, es decir, no tiene grandes efectos especiales, no hay personajes, no hay duendes, no hay nada que pueda salir del imaginario lo- el mejor ejemplo que puedo poner es que está basado en una obra de teatro. Eh, Uno cuando la mira puede ver la historia tranquilamente de un profesor y su alumno. No estamos viendo naves espaciales, no estamos viendo cosas raras. Todo parece transcurrir en la vida real, por así decirlo. Sin embargo, podría ser fantasiosa. Sin embargo, podría ser fantasiosa, sí. Entonces, todo este juego me parece un combo súper interesante, me parece un combo súper interesante para pasar. ¿Y qué onda, por ejemplo, la parte, para ir a un poco la parte más técnica de la ficha, digamos? O sea, las actuaciones, la fotografía, la puesta en escena. ¿Qué tenés para decir de eso? Mirá, las actuaciones, el que hace el profesor, que es Fabrice Luchini, es el que hace el profesor, que son todos personajes que actúan de una manera tan natural su personaje, que uno está viendo un profesor. Bueno, este profesor está casado, que la actriz que hace de su mujer es una actriz muy reconocida que se llama Christine Scott Thomas, que hizo varias películas. La más reconocida y por la que muchas personas la pueden identificar es por Cuatro bodas y un funeral. Y el personaje que hace del chico, el actor se llama Ernst Umauer, ganó muchos premios Revelación. O fue considerado como un actor muy interesante para seguirlo, para seguirle la huella, porque las actuaciones son tan buenas que parecen personas que existen. Eso habla muy bien de las actuaciones, está muy bien. Lo que es puesta y escena y montaje, también hay un laburo muy fino. Está todo. Hay cosas que si uno se las pone a analizar desde la parte técnica, parece que una horita así medio, un relojito, va todo muy bien. La, la edición y el montaje, esto, ¿no? Esta parte de transicionar de una escena a otra, cómo pasamos de un relato que se está contando entre un alumno que le está contando una historia a un profesor, lo que vemos en pantalla y esta vuelta al diálogo entre alumno y profesor, todo fluye con mucha naturalidad. Está todo muy bien cuidado, pero de nuevo, todo parece estar anclado en la vida real. En mi opinión, para contar esta historia o estas distintas historias que van surgiendo, quiero recordar que es un profesor que le dice a su alumno, el alumno empieza a contar una historia, voy a contar brevemente cómo empieza la película. Es un profesor que pide un ensayo escrito que hicieron el fin de semana a sus alumnos. Cuando llega a la casa está leyendo los ensayos, corrigiendo, qué sé yo, y le parecen todos una mierda, como que no hay vuelo, qué sé yo, y de repente agarra un ensayo que le vuela a la cabeza, que casualmente es el de este chico. Y este chico se presenta a sí mismo como que, bueno, matemáticas y todo lo demás ya lo tengo muy bien, quería esforzarme un poco con francés para mejorar mis calificaciones. De repente está haciendo algo así como bueno, como uno hace un taller de lo que sea, ¿no? Como para sacarme esto de encima, para mejorar las calificaciones, pero resulta que también es muy bueno en eso. Casi que su profesor, en este caso el personaje que lo acompaña, que van a hacer este dúo, van a llevar adelante la película, este, cree que tiene un don y que tiene futuro como escritor.
Entonces, si en algo que está haciendo de manera recreativa tiene ese don, pero ya en las demás materias se destaca, y matemáticas, que es una materia, si querés, llamadas materias duras, estamos hablando de que, bueno, se están presentando un personaje que es muy inteligente. Bueno, para cerrar, si querés, cualquier persona que se encuentre con esta película va a encontrar una película, primero que fluye muy bien y que el tiempo pasa volando. Tampoco es una peli larga, creo que dura una hora 40, una hora 40 y algo. Es una película sumamente entretenida, que genera incomodidad y otras emociones, otras. Y donde uno como espectador no la está viendo desde afuera, sino en algún momento queda involucrado o participa. De hecho, hay un juego con el espectador de lo que hacen los personajes. Lo que se hacen los personajes a sí mismos también se lo hacen al público. Y, y que, bueno, con un guión sumamente cuidado, una película inteligente que la van a disfrutar muchísimo. Bueno, ¿y cuáles serían entonces las maneras en las que aparece Peliculero? Peliculero los jueves colabora con una página cultural en una sección que se llama Madreselva. Ahí todos los jueves publico una película y cualquier persona interesada en ver esta película me puede pedir el enlace. Yo envío un enlace de descarga por mensaje directo que es a través de WeTransfer. Te llega un enlace de WeTransfer, haces un clic, se te abre esta página donde aparece un botón que dice estás listo para descargar. Ahí es donde vos das el segundo clic y te baja la película con los subtítulos si es que la película tiene subtítulos. Los sábados el mismo sistema, pero bueno, hacemos una especie de peliculero delivery Gourmet. o gourmet o delicatessen. Y miércoles por medio, función presencial. De momento, nuestra casa es en el Surco, que es un centro cultural, en el mismo lugar donde reside la FM Boedo, que es en Avenida Boedo 830, en un barrio que está buenísimo para las movidas culturales, que es el barrio de Boedo. ¿Y qué características tiene el lugar donde se proyectan las pelis de Peliculero? El lugar es es un lugar cultural donde uno puede disfrutar de la película. Hay bebidas, te podés pedir algo para tomar, te podés pedir algo para comer. Por lo general hay empanadas de distintos sabores para toda la gente, carnívoros, no carnívoros, vegetarianos, etcétera, etcétera. Tiene un espacio donde antes de ver la película se puede fumar y después, bueno, entras a la sala, puedes mirar la película, estoy disfrutando de una copa, disfrutando de una copa de vino, una cerveza, un trago que no pasa en todos los lugares. Y lo más interesante de todo para mí es que el precio de la entrada lo pone la gente, es cine a la gorra. No hay ni siquiera precio sugerido. La gente decide qué valor tiene la película, qué valor tiene la entrada, según lo que vio, según qué tal la pasó, qué sé yo. Hay una gorra, termina la película y se deja esa gorra. ¿Cuál es la idea que motiva a Peliculero? O sea, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que...? Porque una película en particular vos la podés elegir por algo, ¿no? O sea, bueno, esta me resultaba incómoda y tenía ganas de elegir una película incómoda. Pero cuál es el motor de Peliculero? El primer motor es compartir cine, que sean películas que provoquen, no voy a decir qué, que provoquen algo, que no te pase desapercibida, que no sea una película que vos la podés estar viendo mientras lavas la ropa o mientras planchás, no sé. Sino una película que te invite a quedarte, a sumergirte, a tirarte de cabeza en ese mundo que se está viendo. Y lo más importante de todo es acercar cine a todo el mundo y tal vez en algunas charlas o en alguna curaduría o en algún posteo o en alguna historia en Instagram, acercar herramientas para disfrutar el cine desde otro lugar sin necesidad de entrar en un mundo de hacerse el intelectual o de, uy, qué expertos en cine. No, hay muchas maneras de ver cine. A mí la verdad que no me importa si, de hecho yo no considero que sepa mucho, sino que soy un gran consumidor de cine y nada más. Pero es eso, sacar al cine de ese lugar, ¿no? Al cine a todo el mundo y que la gente cuente con herramientas muy sencillas para apreciar las películas con un poquito más de lo que miramos habitualmente. Un ejemplo tonto sería, bueno, a veces hablar del significado del color en esta escena, de herramientas pequeñas pero que suman mucho a la hora de mirar. Acercar ese mundo a todo el mundo, por así decirlo. Perfecto.